Después de una cortísima pausa, cortita como pata de chancho, como yo digo, lo tenemos en línea ya al licenciado Alberto Onganía y vamos a hablar de todo lo que es la política económica en la Argentina, lo que está pasando, los sin razones que en la Argentina tenemos. Muy, pero muy buenos días, Alberto. Un gustazo de que nuevamente estés con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. El gusto es mío, como siempre, ¿no? De participar en tu medio. Se nos está cortando un poquito la transmisión, ¿eh? Puede ser un tema de internet, seguramente. La voz se corta. ¿Me escuchás ahí? No, ahí te escucho bien, dale. Perfecto. Bueno, la verdad que el gobierno está teniendo un poco de suerte con todo este tema mediático de la vicepresidente del país porque está desviando un poco el foco de las cosas que se están haciendo y de las dificultades que no logran resolver. Eh, en estos momentos tenemos un ministro de Economía, ya que Rubinstein ha aceptado ser viceministro, pero como sabemos, Massa es abogado, tendríamos alguien que por lo menos sabe de economía. Quienes conocen a Rubinstein tienen una muy buena impresión, ya que podemos hablar de que Rubinstein es un economista que sus ideas están acordes a la realidad que vive nuestro país. Obviamente, hay que ver si él va a ser una estampilla en el Ministerio de Economía, solamente va a ser un nombre o realmente va a poner en práctica alguna de las ideas que él tiene. Estas ideas que son contrarias a las del gobierno hasta este momento, eh, estamos todos a la expectativa si le darán vía libre para que las pueda llevar adelante. Por ahora, lo que hace Sergio Massa es, desde su ministerio, resolver el gran problema de dólares, ¿sí? Ahora, cuando ustedes se preguntan para qué quieren resolver el problema de dólares, esa respuesta es evidente que no es ni para resolver los problemas de los argentinos, ni para planes a mediano y largo plazo. Seguramente serán para la gran campaña política que viene en el 2023. Por eso que seguimos viendo cómo desde el Ministerio de Economía lo que se hacen es seguir desarrollando cepos a las compras de dólares, ¿sí? Habíamos anunciado ya en el programa anterior que quienes tienen el subsidio no van a poder comprar el dólar ahorro, y desde esta cartera de economía lo que se sigue es estudiando algún cepo más, que ya vamos por 14 que tiene Argentina en este momento para la compra de dólares. En septiembre, creo que el 4 o 5 de septiembre, él está viajando a Estados Unidos justamente para calmar un poco los ánimos, y ellos dicen que tratan de explicar que no va a haber ningún tipo de devaluación eh, así de urgencia, que todos sabemos que esta realidad no la pueden hacer por los bancos, son los que están presionando para que no se haga esta devaluación hasta que no esté bien claro qué va a pasar con esos bonos que ellos tienen en pesos y que se verían perjudicados. Y sabemos que en general los bancos nunca quieren perder. Por en Argentina es donde más ganan los bancos. Así que él está en Estados Unidos, pero la información que nos llega es que de toda la agenda hay dos reuniones clave que administrar nuevos préstamos, que son con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, en esta búsqueda de dólares del gobierno, aumentando las restricciones a la compra, se suma la idea de conseguir más préstamos. Y
Después, bueno, seguramente hablando del Banco Mundial y el BID, tendrá que hablar de préstamos para producción, para generar empleo, para generar algún tipo de ingreso, pero cuando nos ponemos, Carlos, a analizar los recortes, que esto va por otro lado, ¿no? O sea, la meta de juntar dólares también lo lleva al gobierno de hacer un esfuerzo para cumplir con las metas del fondo, no solamente por un tema de cumplir con este acuerdo, sino que esto le permitiría también conseguir nuevos fondos del Fondo Monetario Internacional, dólares que necesita. Bueno, Entonces, sí. perdón, pero ¿no es que este gobierno no quería saber más nada con el Fondo Monetario? Claro, pero realidad mata relato, ¿verdad? Eh, O sea, acá o estamos, sea que la necesidad tiene cara de hereje. la necesidad tiene cara de hereje porque, bueno, una familia puede quedarse sentada en la casa, no trabajar más y obviamente como tiene que vivir se va a ir comiendo todo lo que tiene. Esta gente ha dejado a un país como Argentina, esta gente, cuando digo esta gente, el anterior, que bueno, si vamos para atrás, siempre las caras son las mismas, lamentablemente, son todos responsables de que hoy, cuando se hable de que no tenemos dólares porque la mayoría lo necesitamos para las importaciones, y cuando uno piensa en importaciones, dice, bueno, tenemos una gran industria que está trabajando y va a haber una cantidad de productos terminados con estas importaciones que va a desarrollar el mercado. No, las importaciones, gran parte de esos dólares se los lleva la energía. Energía que importamos y que antes no importábamos. Nosotros tenemos un país que tiene todas las condiciones para generar energía propia. En la década del 60, al gobierno que en ese momento estaba, que era un gobierno de facto, se le había reprochado el gasto que se había hecho en Chocón, Cerros Colorados. ¿Para qué tanta energía si esa energía era para el doble de la población que nosotros teníamos en ese momento? Bueno, esos son planes a futuro, que es lo que carecemos de nuestros gobernantes desde hace muchas décadas. Un gobierno no solamente tiene que manejar la situación de coyuntura y la situación que le toca actual, sino que tiene la obligación de destinar esfuerzo, fondos y administrar los beneficios para el futuro de argentinos, sus hijos, sus nietos, claro, pero los nuestros, porque los de ellos tienen un futuro a través de estos desfalcos que hacen y esta corrupción que vemos todos los días que nunca son castigadas ni penadas por la ley. Entonces, bueno, han hecho un recorte de 210 mil millones de dólares que uno puede imaginar que un gobierno que hace este tipo de recorte va a mostrar un Estado austero. Pero bueno, cuando analizamos estos recortes, vemos que los ministerios que han sufrido recortes son, en primer lugar, el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Este ministerio que justamente Daniel Scioli había aceptado y que, bueno, rápidamente le dijeron vaya para su casa. Desarrollo productivo, que este ministerio tendría que ser clave porque venimos de una pandemia, una cuarentena, donde esto se ha llevado prácticamente 27.000 empresas que han cerrado. Muchas empresas eran multinacionales que se fueron del país y otras empresas argentinas, pequeñas empresas, pequeñas pymes que tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces uno imagina que todo el esfuerzo va a estar en las acciones de este ministerio. Bueno, este ministerio ha sufrido recortes. En un país donde con cualquier argentino que hablamos y hablamos de los problemas de valores, los problemas que tenemos y todos coincidimos en que hay una falta, un problema en educación
educación, también tenemos que ver cómo han hecho recortes en educación. Un país que ha hecho recortes en salud, un país que ha hecho recortes en el Ministerio de Transporte. Y esto es grave porque Argentina no es ni Uruguay, ni España, ni Francia. El transporte en Argentina es lo que une a todas las pequeñas economías regionales del país y a nuestros habitantes que están desparramados en uno de los territorios más grandes de América. Hay que también tener en cuenta de que Argentina es el país con menos habitantes por metros cuadrados. Entonces, cuando uno ve que hacen recortes en estos ministerios que son clave para la producción, se pregunta en dónde está el plan de gobierno, ¿no? Y obviamente que cuando hablamos de que esperamos un repunte de lo que es la oferta de empleo, porque cuando hablamos de que se han cerrado prácticamente 27.000 empresas, estamos hablando de mucha gente en la calle, entonces a nadie se le ocurriría hacer recortes en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, estos son todas estas acciones que ha tomado Massa, obviamente, son todas acciones que cree que no le van a afectar su campaña electoral y la de sus amigos para el 2023. Obviamente que hay un presupuesto que pensábamos que iba a sufrir recortes y que no sufrió ningún tipo de recortes, que es el presupuesto para políticas con perspectiva de género. De todo lo que hemos mencionado, a este sector que tiene 2.000 billones de pesos de presupuesto para el 2022, no le han tocado prácticamente nada. Así que la lapicera de Massa, que no sabemos quién es el dueño de esa lapicera, ha decidido que esta apuesta es a un país recesivo que no va a producir, sino que su capacidad de producción va a disminuir. Y obviamente acá donde se metieron todas estas cosas. Lo de perspectiva de género es obsceno, porque representa prácticamente el 15%, 15,5, 15,4% del presupuesto total que había para el 2022. Bueno, Estamos hablando de más de 3% del PBI. Te cuento, de acuerdo a lo que vos estás hablando y me he informado, que por ejemplo, me remonto unas palabras más atrás de lo que dijiste. Ayer vi un video de un chacarero transitando una ruta nacional que une Santa Fe con Corrientes, que no es la 14, y que realmente es espeluznante ver la situación de esa ruta. Más allá del peligro que involucra y romper cualquier tipo de vehículo y de camiones, esto hace que la producción tenga un costo mucho más caro para el transporte. ¿Por qué? Y porque aquel que tiene que ir a retirar producción de esos campos rompe el vehículo, rompe los camiones, lleno de pozos, peligroso porque de noche intransitable, obviamente, y de día hay un sector que quiere ir por la banquina, por tierra, porque por la ruta no se puede ir. Realmente, justo estamos con el tema causa vialidad, ¿no? Donde los fiscales que prepararon durante 3 años preparando el alegato, teniendo esta, ¿cómo podríamos decir? Esta gente que no entiende el robo que significó para la Argentina la causa vialidad. Hoy estamos padeciendo esa situación en las rutas argentinas, en el sur o en cualquier otra parte, porque no se invirtió absolutamente nada, nada. Basta con ver el camino de cintura, aquí la ruta 4, también completamente destruida. Entre lo que podemos ver dentro del Gran Buenos Aires, ¿no? Y evidentemente, cuando no se invierte en infraestructura, cuando se han despreciado los ferrocarriles a favor de un sindicato que copó
y pone los precios que se le antoja y han encarecido los productos, nosotros nos quejamos o el gobierno se queja y mira hacia los empresarios y formadores de precios, pero no mira los costos con que los moyanistas se mueven dentro de su territorio, que han desplazado los trenes desde Menem, que también en configuración con el grupo camionero, desarticuló el flete más barato que existe y más limpio, que es el ferrocarril, precisamente. Esa es una de ellas. La otra que evidentemente, como la necesidad tiene cara de hereje, el intendente de San Martín les quitó impuestos a las pymes que se instalen nuevamente. ¿Tenés algún comentario al respecto? Sí, sí, he profundizado un poco en esa noticia y si bien es una medida de impacto que, bueno, muestra que uno de los problemas de las pymes son los impuestos que en este lugar se le van a quitar tienen que ver más que nada con ingresos brutos y algunos de habilitaciones, pero tenemos que recordar que lo que sufren las pymes y las que no son pymes y que también son empresas y los comerciantes son mucho mayor que eso, ¿no? O sea, estamos hablando de impuestos, de tasas, de retenciones. Las retenciones son las que también agobian a todo el sector, tanto autónomos, monotributistas, pequeños empresarios, que no tiene que ver con el municipio, ¿verdad? Entonces, esto es una muy buena iniciativa, pero que tendría que ir de la mano de algo mayor que excede al municipio, que tiene que ver con la FIP, ¿verdad? Que ahora tengo algunas noticias de la FIP. Pero también, siguiendo un poco lo que vos me decías recién, vos fijate qué falta de plan de resolver problemas de los y justamente la creación de empleo, es que tenemos por todos lados bloqueo. El otro día estábamos hablando y viendo una pobre señora que le habían bloqueado su empresa y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Es como que estén apuñalando a una persona en una esquina, estén los policías a 2 o 3 metros y que ninguno se mueva. Pero ¿sabés qué pasa? Estas cuestiones tienen que ver todo con los acuerdos entre gremios y con los votos. Vos hablabas del gremio de camioneros y tenemos que mencionar de que hay unos fabricantes, pero uno de ellos mucho más comprometido de neumáticos, que tuvo que frenar la producción por un bloqueo gremial que le hizo Camioneros al Depósito. Y frenar la producción significa suspensiones y dentro de poco despidos. Estamos hablando de prácticamente 50.000 cubiertas que tuvieron que almacenar y que no pueden distribuir, no pueden vender, y obviamente que si no las pueden vender no las van a cobrar. Y si no las pueden cobrar no van a pagar. Están empujando a eso, a las empresas argentinas. Pero sí, en campaña todos se llenan la boca hablando de que van a hacer política para las pymes, que van a ayudar a la industria nacional, y después a lo único que ayudan justamente es a todas estas organizaciones que son las que les prestan los votos. Para hablar con nombre y apellido, las empresas son Pate, Bridgestone y Pirelli. Así que dentro de poco el que tenga que cambiar una cubierta va a tener que sufrir las consecuencias de lo que es un bien escaso, porque se la van a vender al mejor postor. Estas son las cuestiones que no tienen nada que ver con un país que tiene que empezar a producir y un país que se necesita bueno, justamente genere empleo, ¿no? Dos cosas, En Alberto. medio. Dos cosas, Alberto. ¿Cómo? Dos cosas, Sí. Alberto. Una es que sale más barato, pese a la devaluación que tenemos de nuestra moneda, ir a comprar neumáticos, cruzarse al Uruguay y comprar los neumáticos.
Esa es una. Sale mucho más económico por internet. Se consulta, se pide el correspondiente turno, te cruzás con el ferry, o si querés pasear por Gualeguaychú, pasás por Fraiventos. En Fraiventos mismo o en Colonia te cambian los neumáticos casi al 50% de lo que están valiendo aquí en la Argentina, pese a la diferencia de cambio que tenemos. Esa es una. Y la otra es que a nivel monetario, estuve averiguando, con todo el show de bonos que se han emitido estos 2 últimos años, duplican a la base monetaria. Imagina usted, el que está escuchando y que por ahí no sabe qué significa, la base monetaria, que es el famoso M1, es el dinero en circulación más aquel que está en poder de los bancos en las cuentas a la vista. O sea, cuenta corriente, caja de ahorro, ¿sí? El doble de ese dinero está en Lelix and Company. Cuidado, no estoy hablando de corralito, no estoy hablando, pero cuidado, porque este gobierno keynesiano, donde dicen que la emisión monetaria ayuda a la evolución económica, es una mentira que solamente se la creen ellos. Porque la emisión monetaria, al no tener respaldo, al no tener dólares, al no tener dólares en el Banco Central de reservas, lo único que hace es fomentar la inflación. Así que basta de culpar a los costados, basta de culpar a los formadores de precios, a los empresarios. El gobierno es el primer generador inflacionario. ¿Por qué? Porque licúa sus deudas y porque ajusta con la inflación. Cuidado, porque estamos cansados del verso y del relato. Prestemos oído y antes de hablar y de yo lo apoyo porque... Discúlpeme, ¿no? Muchachos, lean un poquito de historia, lean un poquito de libros, lean a Paul Samuelson, lean, saquemos los economistas argentinos, que muchos son para sacarse el sombrero, pero otros por ahí no hablan lo que tienen que hablar realmente. Así como hay jueces que no ponen sobre la mesa la Constitución, por no decir otra cosa, también tenemos economistas que le gusta volar. Y sabe que la única manera que podemos salir de este berenjenal es tener un acuerdo político y saber hacia la Argentina hacia dónde quiere ir. Y una vez que sepamos dónde querramos ir, con políticas como la que mencionó Alberto Onganía de la década del 60, y esto no quiere decir que yo apoye a los militares, no, pero debemos destacar lo bueno que hicieron. Ellos hicieron obra pública Juan Carlos. y no robaron, y no robaron, y no robaron, y preveyeron un país a 30 y a 40 años, que es lo que no estamos haciendo. Perdón, Alberto, pero lo tenía que decir. No, lo que vos decís de leer, hay cosas que inclusive no necesitas estudiar la carrera de economía. En los extremos se puede analizar mejor algunas cuestiones que hay que tratar de evitar. Lo que vos recién decías del aumento de la masa monetaria, de la impresión de billetes, hay un ejemplo que nosotros lo aprendimos no solamente en economía, sino estudiando la historia, que es en la Alemania de la década del 30. Obviamente. La Alemania de la década del 30 tenía, no es que por una cuestión que cayó del cielo, tuvieron la peor hiperinflación del mundo. Iban a comprar el pan con una carretilla llena de billetes y valía más la carretilla que los billetes que llevaban arriba. Esto se dio porque el presidente, que no recuerdo el nombre, el presidente del Banco Central en ese momento, se concentró solamente en fabricar marcos. Entonces, se puso, además de la Casa de la Moneda que tenía para fabricar marcos, contrató 2 o 3 casas más y hizo toda una inversión para tener 5 casas de moneda para fabricar los marcos a medida de que el gobierno se lo pidiera, y se jactaba, en el último año que pudo hacer de estas cosas, se jactaba de que iba a lograr mejorar su
su capacidad de fabricar marcos a tal extremo que podía en 24 horas satisfacer las necesidades del gobierno en el dinero que le pidiera. Obviamente que este disparate hiperinflacionario, que él decía que la inflación era por otras cuestiones, no porque él fabricara dinero, se terminó porque se murió. Este hombre, claro, muere y lo reemplazan con Jacques Manchal, que en ese momento tomó lo que sería el Banco Central en Alemania, que obviamente, no sé si había leído a Samuelson, pero tenía otro tipo de criterio y trabajó para terminar con esta loca idea de fabricar billetes Sí, a pedido del gobierno. seguro. Entonces, el Banco Central se dedicó a lo que tiene que hacer, que es cuidar la moneda, y no fue magia, simplemente utilizó el criterio. En 3, 4 meses se terminó una de las peores hiperinflaciones de la historia del mundo, que Sí, es esa, ¿no? seguro. Albert, Así que estos señores que dicen que imprimir billetes no da inflación, es otra forma más de tomarle el pelo a la gente, ¿no? seguro, seguro. Alberto, dos palabras finales nada más. Tengo otra conexión que está esperando del exterior, así que te pido por favor que resumas en dos palabras lo que está pasando y lo que va a pasar si no hacemos un giro en este sentido de lo que es los paradigmas que Argentina tiene que tener. No, lo que va a seguir en aumento es la recesión. Ya todos los comerciantes lo están viendo en este último mes, la falta de dinero, la gente no tiene dinero, no compra. Pero quiero a quienes tienen su pequeño comercio, empresa, comentarles algo que, bueno, ya a fin de este mes de agosto va a dejar de funcionar la aplicación para facturar. O sea, en medio de todo esto que uno espera medidas para incentivar el empleo y la producción, la FIP lo que hizo es sacó una nueva versión de su facturador móvil para celulares. Así que bueno, los que quieran facturar, si pueden facturar, van a tener que bajarse esta aplicación, ¿verdad? Pero bueno, la FIP nos sigue ayudando con otras nuevas medidas, ¿no? Ellos dicen que con esta aplicación en 4 clics van a poder hacer una factura. Bueno, muchas gracias, señores de la FIP, por esta nueva tecnología. Nos gustaría también a los que tienen empresa tener los clientes para poder hacer esta factura. Pero bueno, la otra ayudita que viene de la FIP es que a partir del 1 de septiembre, ya estamos a días, si alguno tiene que hacer alguna moratoria de algo, que lo haga ahora, porque la FIP se va a despachar con un aumento de la tasa de interés. O sea, para ellos no hay inflación, pero la FIP piensa que sí, un aumento de la tasa de interés que va a ir del 4,25 al 5,91 mensual, ¿sí? Mensual. Y después, si el interés punitorio tiene que ver con alguna deuda de más tiempo, ahí estamos hablando de que 5,19 se va a ir a 7,37, prácticamente 85-90% anual, Ok, la tasa de interés de los señores de la AFIP, ¿verdad? ok. Así que bueno, Muchas gracias. para que tengan en cuenta nuestros pequeños empresarios. Bueno, muchísimas gracias Alberto por este informe muy completo y que obviamente si no cambiamos los paradigmas en Argentina va a ser muy difícil el cambio con estas medidas. Más de lo mismo como siempre. Te mando un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Mañana creo que Igualmente. tendremos sol, esperemos que no llueva más. Así que fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba el licenciado Alberto Anganía, como siempre, estos informes que lo que hacen es ponernos con la realidad, ¿no es cierto? Ahora, enseguidita, una
pequeña, pero una pequeñísima pausa y ya estamos conectándonos con Roma, con Laura Grassi allí en Italia, para que nos dé la Tana un informe de lo que está pasando en Europa. Pausa y ya enseguida volvemos con ustedes.